Bueno, buenas tardes. Estamos conectados en un nuevo encuentro de SADOP, esta clase abierta, con motivo también de celebrar un poco la efeméride del Día del Maestro, de las Maestras. Vamos a tener una clase abierta que es de Artigas a Sarmiento, una batalla pedagógica, con la intervención del profesor Alfredo Montenegro y la profesora Guadalupe Román. Vamos a ver el institucional y luego pasamos a conversar con los docentes directamente. Muchas gracias a todos por estar y por supuesto ya saben, ahí tienen abajo, bueno, el lugar ahí para los comentarios, vayan dejando sus preguntas. La idea es que esto sea participativo y bueno, muchas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Estamos conectados, entonces chicos, bienvenidos, buenas tardes a todos, a Alfredo, a Guadalupe, a Paola, también, Buenas muchas gracias por compartir la tardes, tarde. Hola. buenas tardes compañero. Qué gusto, qué placer tenerlos de esta manera. Digo de esta manera porque es con la que nos tenemos que conformar. Pero es vernos de igual modo. Nos vemos desde la última vez que estuvimos en el encuentro a donde presentaron este hermoso trabajo y que hoy vamos a compartirlo a través de SADOP Entre Ríos. Hay delay, me parece, porque ¿o no? Me parece que se está escuchando una distancia. Ah, el vivo. Ah, perfecto. Bueno, quería decirles primero por qué es tan significativo, porque tanto nuestra participación, Alfredo, Guadalupe, lo hacemos primero con el objetivo bien claro, que es de revisarnos, revisar, y más que nunca nuestras prácticas. Somos como docentes. Desde la Secretaría de Educación y de Cultura venimos haciendo estos espacios en formas de conferencias participativas y de clases abiertas, y más que nunca en estos tiempos tan complejos que nos interpela a revisar, a revisarnos, y sobre todo revisar y para volver a encontrar, hacerlo más significativo y sobre todo trabajar y construir un espacio que ponga en valor el tema de las identidades y todo lo que va construyendo nuestro ser, nuestro sentir, ¿no? ¿Y qué más que poner acá esta batalla pedagógica presentada con estos dos modelos o estos dos proyectos antagónicos que siguen estando vigentes bajo otros nombres y cómo han signado en este sentido lo que hoy significa la educación, en el sentido de revisarnos? Cuando llego a revisar nuestras prácticas, entenderlo dentro de estos marcos, de estos proyectos de país, que fueron pensados e ideados por hombres en un tiempo, en un contexto, pero que de allí para adelante se entienden y se explican estos a modo de marcos, que todavía seguimos poniéndolos y seguimos hablando desde allí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que ustedes propusieron?
y qué es lo que proponen hacer a los docentes que en este momento no están escuchando, están hablando, y que bajo el título nomás dijeron qué interesante, yo que ya conozco, porque tuve esa ocasión de escucharlo, pero qué es lo que necesitamos hoy en este contexto, y a partir de esto, esa revisión en la hora de estudiar, de analizar y de rediseñar nuestros contenidos, ¿no? Del relato escolar, porque todos estamos mañana, ¿qué día es? El día del maestro. ¿Por qué es el día del maestro? ¿Cuál fue la idea que ustedes tuvieron en cruzar sobre todo a Sarmiento con Artigas? Más allá de la presentación de esos dos modelos o esos proyectos que muchos se preguntan, ¿por qué Artigas y por qué Sarmiento? Así que a mí me gustaría escuchar a los compañeros y desde allí poder empezar a que nos cuenten de qué se trata esta batalla pedagógica que le dieron el nombre ustedes así, de Artigas a Sarmiento. Bien, muchísimas gracias Paola y Agustín y a SADOP Entre Ríos por invitarnos, a mi compañero Alfredo Rosarino, artiguista, que encontré también en este camino de revisar, como decías Paola, de andar por otros caminos, por otras inquietudes. Y yo soy de la ciudad de Santa Fe, así que me parece que esta comunión artiguista es lo que queríamos generar, este encuentro que nos posibilitan las redes sociales, ¿no? La tecnología, que en este contexto es tan importante y que nos ha podido mantener también la escuela en pie, ¿no? Así que les agradezco por esta invitación. Y justamente lo que vos decías tuvo que ver con esa inquietud que nos movilizó a Alfredo y a mí a revisar cuáles eran esos proyectos educativos, esas propuestas pedagógicas que más allá de que estuvieron en diferentes momentos, ¿no? La de la Escuela de la Patria de José Gervasio Artigas a principios del siglo XIX, y la del proyecto educativo, el proyecto hegemónico, ¿no? Ese proyecto también modernizador de fines del siglo XIX de Domingo Faustino Sarmiento, digamos, más allá de que pertenecen a momentos distintos, nosotros queríamos recuperar a estos dos grandes hombres que fueron trascendentes para la historia de nuestro país y que también construyeron y pensaron una identidad nacional, una identidad en el sentido, en el caso de Artigas, americana, una identidad mucho más amplia, federal, ¿no? Y sobre todo pensar también estas propuestas dentro de los marcos y los contextos históricos donde se fundaron, porque es imposible pensar en esos proyectos si no tenemos en cuenta en ese contexto en el cual estuvieron inmersos, ¿sí? Entonces, con Alfredo somos docentes, trabajamos, bueno, en mi caso en escuelas secundarias y también en institutos terciarios como Alfredo. Entonces, bueno, siempre nuestra inquietud fue, bueno, ¿cómo movilizamos a esta escuela que todavía sigue anclada a esos patrones culturales, pedagógicos y educativos desde ese momento en que se fundó la escuela pública, ¿no? De fines del siglo XIX. Entonces, nuestra idea es revisar, proponer otras formas de pensar, de ser y de hacer también, y sobre todo en este momento que hoy se nos enfrenta un gran desafío y también una oportunidad de proponer otro tipo de escuela, ¿no? Donde circulen otros saberes, otros conocimientos, otras memorias, y creo que este momento es propicio para justamente retomar esos viejos interrogantes, ¿no? Y proponer otros nuevos. Y creo que de la mano de Artigas y de la mano también de Sarmiento, entendiendo en qué lógica, en qué modelo, ¿sí? Se asentó nuestra escuela pública, es posible desandar ese camino y volver a caminar distinto. Entonces, con respecto a Sarmiento, todos conocemos y sabemos que ha sido considerado el padre de la educación, ¿no? El padre de las aulas, que por supuesto hizo muchos méritos para obtener ese reconocimiento, ¿no? Por todos los ciudadanos y ciudadanos argentinos. Sin duda que la ley 1420 significó un cambio muy importante para la educación de ese momento, ¿no? Porque la educación se estableció como común, laica, gratuita y obligatoria, y significó un cambio respecto a quienes eran los educandos anterior a esa ley, ¿no? Ya la escuela ni la educación quedaba circunscripta a un sector privilegiado, elitista de la sociedad, sino que ahora quienes se podían educar y que podían acceder a esa
a esas escuelas públicas primarias, podían ser otros sectores que no estaban representados hasta ese momento, ¿no? Como van a ser los gauchos, los indígenas, los afroamericanos, ¿no? Los inmigrantes también que van a ingresar al país a fines del siglo XIX. Entonces, por supuesto que va a ser una ley muy importante, rupturista para ese momento, pero hay que entender que la intención, la propuesta de Sarmiento va a ser fomentar una escuela y una educación, sobre todo con una mirada puesta en construir un Estado nacional con las mismas características que los estados europeos, ¿no? Pensemos que a fines del siglo XIX, Argentina y América Latina se estaba insertando al mercado mundial capitalista como productora de bienes primarios, ¿no? En ese mercado mundial, a partir de ese momento se construye y se consolida sobre todo ese mundo moderno occidental, y el proyecto educativo de Sarmiento va de la mano de esa propuesta de consolidar un Estado nacional, sobre todo heredado de estos estados de España y Portugal, con las mismas características, ¿no? Entonces, ese Estado que heredamos, en este caso en Argentina, ¿no? Como que todavía se sigue reconociendo como la más europea de todas las repúblicas del territorio latinoamericano, lo que busca es justamente construir una sociedad, una nación, esa reciente nación que comenzaba a nacer, blanca, occidental, moderna, clasista, ¿no? Entonces, Sarmiento no desconocía en ese momento la diversidad étnica y cultural, ni los distintos lenguajes, paisajes, colores que habitaban nuestro territorio, sino que justamente lo que él buscaba era blanquear esa población, homogeneizarla, y lo hizo a través de la instrucción, ¿no? La escuela va a ser el instrumento ideológico para crear esa nación bajo estos patrones culturales que por supuesto no tienen una larga tradición histórica, no es del fin del siglo XIX, sino que pensemos que es mucho más, mucho tiempo anterior, podríamos marcar como la llegada de los europeos al continente como el lugar, en el momento en lo cual se construye ese pensamiento colonialista, sobre todo racista y patriarcal, que después se va a profundizar a fines del siglo XIX con la construcción de los estados nacionales modernos, ¿no? Entonces, el proyecto pedagógico de Sarmiento es precisamente eso, ¿no? Desarrollar una propuesta que tenga que ver con eliminar las diferencias culturales, eliminar aquellas otras esos otros hábitos y costumbres y lenguajes, subjetividades que habitaban los distintos territorios de nuestra Argentina, porque pensemos que había una gran heterogeneidad cultural. Hasta el momento no ha sido reconocido históricamente esa diversidad, ¿no? Tenemos una gran deuda con esa diversidad cultural que todavía forma parte de nuestro entramado social, cultural y político. Sin embargo, la escuela sarmientina ha impregnado tanto nuestros cuerpos, nuestras memorias, nuestras identidades, que seguimos pensando en una escuela que no tiene en cuenta esas diferencias, ¿sí? Por el contrario, muchas veces las trata de eliminar, adoctrinar, civilizar, ¿no? Que era el gran eje de Sarmiento, ¿no? Civilización versus barbarie. Ese eje que está tan bien explicado y articulado en su libro El Facundo, ¿no? ¿Quiénes son los bárbaros, los primitivos, los salvajes, aquellos sujetos que él decía que también eran los ineducables, porque había sujetos que no van a poder educarse porque realmente tienen otra cosmovisión, otra forma de pensar, de ser y de habitar en este mundo? Entonces, aquellos que vivían en la campaña, como decía él, que odiaban la civilización, según Sarmiento, que despreciaban la ciudad, que despreciaban el culto, que despreciaban, sí, el culto, la sociedad letrada, ¿no? Había que dominar, había que civilizar, había que enseñarles los valores de esa clase, de esa etnoclase, que va a ser la que
se va a beneficiar de ese modelo agroexportador, ¿no? Esa elite criolla que va a ver acrecentada su fortuna, sus riquezas gracias a este modelo productivo, y que también va a establecer cuáles son las formas de vivir y de pensar a partir de ese momento, ¿no? Va a establecer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y la escuela va a ser el lugar propicio para enseñar esas nuevas maneras de pensar este territorio. Entonces, sí. Ahí quiero escucharlo, muy, muy acertado, y en lo que decís, cómo se imprime eso, cómo lo hicimos cuerpo, a ese pensamiento y esa acción en nuestras aulas, por eso esa necesidad de revisar. Y ahí, escuchando ahora, lo vamos a invitar al amigo Alfredo, para pensar esa necesidad de reconstruir o de deconstruir esa historia y esa manera de pensar, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de la mirada, que siempre estuvimos con esa mirada eurocéntrica y nos mirábamos a través de los otros ojos, de otros. ¿Y cómo es eso, Alfredo, de empezar a mirarnos con nuestros propios ojos y más de cerquita? Yo de la escuela primaria, estudié en Buenos Aires, siempre pensé que la Mesopotamia era el territorio que estaba entre el Éufrates y el Tigris. Pero después me di cuenta que esto estaba en Egipto, ¿no? Que había otra Mesopotamia. Porque nos daban esa mirada. Había que europeizar. Durante un año entero se estudiaba geografía de Europa, de Asia, de Europa. de Asia, y no sabíamos cosas así. Las columnas que conocíamos eran la dórica y jónica, porque no nos llegaba nada de, por ejemplo, lo que son las construcciones de los jesuitas en Misiones, o lo que eran las cuevas con mensaje de los pueblos originarios, ¿no? Entonces es muy difícil, hasta que uno llega al momento que empieza, pero esto como a mí no me incluye, no me contiene, ¿no? Siempre nos reímos con Guadalupe porque le robamos al compañero Goicoechea la frase que dice que los contenidos tienen que contener. Y cuando no nos contiene, el estudiante se aburre, se sienta afuera de la charla y no participa. Y de esto de la escuela normal que te iba a agregar, que fue la primera la escuela normal fue la que creó Sarmiento. La primera estuvo en Paraná, pero 20 años antes, en 1815, Artigas había creado una escuela de la patria, que no desapareció. Hay una óptica en esa esquina ahí cerca del Consejo. Y esa escuela viene marcada porque los primeros que trabajaron ahí fueron el director, que era un estadounidense, su esposa y 10 maestras traídas de Estados Unidos, con la onda de buenas, así tipo las tipo Ingalls, eran buenas, acentosas y educadas, ¿no? Pero venían con una cosmovisión muy distinta al gurí que iba a esas escuelas. Pero justamente, como decía Guada, la normal era para normalizar. No hubieran extinciones. Cuando se habla de crisol de razas, que siempre es la frase que se utiliza, ese crisol de razas eran de europeos, españoles, franceses, polacos, pero no entraban los pueblos originarios, los que vivían ahí. Y por eso esa educación dirigida para centralizar, europeizar y blanquear, terminaba, por ejemplo, con las costumbres, con los conocimientos, con la ciencia que tenían los pueblos originarios, para que dejaran de existir. Bueno, si nos queremos hablar de repetir frases de Sarmiento,
docentes que hacen que se sientan también protagonistas y que sean más críticos también de la realidad, que no es la que solo te pretenden contar y de una determinada manera. Hoy los chicos, los pibes cuestionan un montón de cosas, anda a decirle, viste, no se quedan solamente con ese mensaje que uno le transmite o tienen, y eso está bueno. Además Claro. también, ¿sí? Sí, y aparte hay una necesidad, como vos decís, Paula, ¿no? Los pibes y las pibas reclaman otros saberes, reclaman otros conocimientos que nada, como decía Alfredo, que no contienen en la escuela, que nada tienen que ver con sus propias realidades, con sus propias necesidades. Y realmente hoy este contexto de pandemia nos está proponiendo ese desafío de hoy revisar esos contenidos, de revisar esos saberes. ¿Cuáles son los componentes culturales que seleccionamos y que también invisibilizamos para hablar de nuestra propia historia, ¿no? Si todavía seguimos destacando a ciertos varones, a ciertos héroes de la patria, pero ¿qué pasa con esa matria invisibilizada? ¿Qué pasa con estas mujeres de distintos sectores sociales, no solamente Mariquita Sánchez de Thompson, sino también las mujeres que vienen desde abajo, las mujeres rurales, las mujeres campesinas, las mujeres negras, las mujeres indígenas, que también han resistido a lo largo de la historia durante 500 años y que también han mostrado que es posible modificar las prácticas, que es posible resurgir, ¿no?, de esas cenizas que los conquistadores, que después los varones, que después los colonizadores intentaron derribar, pero sin embargo, esa semilla sigue estando ahí y sigue floreciendo y sigue proponiendo otras formas de vivir, de sentir, de pensar, de vincularnos, ¿sí?, de estar con los otros. Hoy no hay otra manera, creo que justamente es el momento de resquebrajar esa escuela sarmientina tan occidental, como vos decías, tan eurocéntrica, ¿no?, que no tiene en cuenta esa diversidad, que no tiene en cuenta, digamos, las memorias y las identidades que forman parte de nuestras escuelas, ¿no? Hoy estamos pensando en otros espacios, ¿no? Como decíamos hoy al principio, incluso nuestra casa la habitamos de otro modo. Bueno, la escuela también tiene que habitarse de otro modo. La escuela también debe intentar proponer otros relatos, otras narrativas que rompan, digo, esos discursos también tan etnocéntricos e incluso adultocéntricos, ¿no? Porque parece ser que las voces de los pibes y las pibas no importan. Y realmente tienen una gran necesidad de contar que hay otras formas de pensar esta realidad, ¿no? Entonces, creo que nosotros es un desafío poder preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, qué miedos tenemos, qué cosas deseamos, ¿no? Con quién convivimos, de qué manera queremos vivir, qué tipo de sociedad queremos construir. Y creo que de la mano de la juventud es la posibilidad de ese cambio, de esa transformación. Si no, para mí no hay otra manera. Claro, ¿Cómo? por ejemplo, con Paca Paca, los chicos pudieron acceder a una historia que no era toda de espada y caballo blanco. Y San Martín era un chabón que estaba ahí y Belgrano se enamoraba de una afro, y ellos van con ellos y los toman como gente cercana, ¿no? O sea, esa forma de acercar la historia y no alejarnos, ¿no? Que tiene que ver con esta mitificación y también con la mitrificación, ¿no? Que Mitre se constituyó en el que inventó la historia y dijo cualquier pavada para justificar, y mentiras además, ¿no? Para justificar el proyecto económico que llevó a esta nación y que tenía que ver con otros proyectos anteriores, que tenían que ver con 1810 y con una concepción de una nación diferente. Recordemos que el primer 25 de mayo de 1811 se celebró en el Alto Perú, en la ruina de Alto Perú, y se pronunció y se habló en quichua, en aymara. O sea, estos hombres de 1810 tenían otra impronta. Después a poco fueron vencidos o asesinados, como en el caso de Moreno, ¿no? Y escuchados. Pensemos en San Martín, que termina exiliado, Rosas termina exiliado. ¿Qué pasó? ¿Por qué molestaban tanto? ¿No? Esa es la cuestión. Y tiene que ver también con los pibes que hacen preguntas. En los pueblos originarios, en los últimos años, apareció toda una cuestión de los más chicos, de los jóvenes, de repreguntarse quiénes eran.
al que sus padres no le hablaban de eso, ni les permitían hablar en lengua originaria para reservarlo, para defenderlo, porque el que era indígena era borracho, era ladrón, que ese fue el concepto que durante muchísimos años se expandió. Entonces los mismos padres le decían eso, ¿no? Algunos originarios me decían, tenemos que recuperar la tierra, pero tenemos que recuperar nuestra historia, porque... Sobre todo. ¿Y sabés Claro. qué importante, Alfredo? Yo siempre insisto en lo que es en la formación docente, sobre todo, porque no sé si les pasa a ustedes que también son docentes en el nivel superior y universitario, y en la formación docente nos encontramos por ahí con todo eso que queremos deconstruir y que Claro. ponemos todo ese anhelo y hacemos, pero luego vemos que en la práctica, es decir, es difícil de llevar y todos recaen en la nuevamente en la lámina de Sarmiento, el aula de vestir, de la cartelera y de hacer los mismos, si se quiere, los mismos actos que siempre se hacen y que por ahí que no se agota en eso de buscar y de encontrar y de revisar, que puede ser a partir no significativamente tenés que representar algo, se puede hacer a través de una charla, que como estamos haciendo ahora, de encontrar otras maneras, más allá de lo que son la forma 1 y la forma 2 y todo lo que revisten no las resoluciones para conmemorar, porque también está bueno revisarnos a partir de eso, que es a modo de calendario litúrgico, mes a mes, de Sí. mayo, junio, julio, agosto. O hay un día que tenemos que rendir culto y homenaje en el cual sacamos las banderas de ceremonia, entonamos las estrofas del himno nacional argentino y todos nos ponemos, pareciese, en foto para ese momento. Sí, Que no es incluso una... parece que, Paola, como que solamente esas efemérides son las que se pueden conmemorar y no hay otras, ¿no? Entonces, digo, ese discurso hasta universal, lineal, que parece que no muestra resquebrajaduras, ¿no? Ni rupturas, tiene que mantenerse, porque si nosotros recordamos los actos escolares que vivimos en la primaria, son los mismos que transcurrieron mis padres, mis abuelos, hace 30, 50, 70 años. Entonces, ¿qué nos está pasando, no? Digo, también hay que construir no solo los contenidos, otros saberes, sino espacios de resistencia donde pensemos que enfrentemos esas condiciones negativas que la globalización nos viene proponiendo como único proyecto posible, ¿no? Y digo, hay otras fiestas, otras conmemoraciones populares, sobre todo, incluso la de la Pachamama, ¿no? La de la Madre Tierra, que tiene que ver con los pueblos indígenas, con la filosofía de los pueblos andinos. Digo, yo recuerdo que el año pasado, con mis alumnos y alumnas de una localidad de Nelson, de acá de Santa Fe, realizamos esa conmemoración y fue realmente hermosa, fue una experiencia, te diría que hasta mágica, porque yo vi a todos mis alumnos comprometidos. Yo los vi distintos, los vi con ganas de generar, proponían, establecían ellos consensos y también discusiones, digo, de poder decir cómo lo celebramos, cómo queremos revivir esta celebración que no tiene que ver solamente con los pueblos originarios, sino con nosotros también, que tenemos que formar parte de entender esa relación y recobrar hoy, ¿no? La relación entre el ser humano con la naturaleza. Entonces, es necesario plantear esos otros relatos, ¿no? Sí, sin dudas, coincido con vos, Paola. Yo también estuve en un acto de la Pachamama y los chicos estaban impresionados porque no... Una piba me decía, pero hay que fumar. Sí, bueno, pero tirá el humo de este. Después fijate el resto de lo que fumaba, pero... y tomaban cerveza un lunes a las 11 de la mañana y volvieron a la casa lleno de harina, pintado, y riéndose, y realmente habían celebrado, ¿no? En cambio, yo me acuerdo de mi padre, que era maestro y también director, siempre recordaba un acto que, por supuesto, la actividad era un chico disfrazado de granadero y chicos disfrazados de españoles que peleaban. Pero en un momento los españoles no se vencían y se empezó a estirar el acto,
porque no se entregaban. Y claro, ¿a quién le gusta tener que hacer de un ejército invasor y encima perder? Hasta que tuvieron que hablar y los pibes se reían, se abrazaron los españoles y los granaderos. Pero bueno, eso era porque esa cuestión no les llegaba de otra forma más que pegarse palos. También contaban de una celebración del 20 de junio que se realizó hace varios años en Ñoñilco, que es en el sudeste, está cerca de Bolsón, que contaban una maestra, María Copiasco creo que era, que tiene una escuela intercultural. Y ella y dice, es intercultural, no es mapuche la escuela, no enseñamos a ser mapuche, enseñamos a comprender que en esa escuela también hay chicos que vienen y que los padres nacieron en Bolivia porque estaban allá, y otros nacieron en Chile porque estaban en Chile, que donde iban a nacer, conviene a ser siempre cerca de los padres y la madre sobre todo, ¿no? Pero, y vivían, la profe les propuso, le preguntó, para comprender qué es el símbolo de la bandera, qué simboliza, qué representa, que hicieran dibujos sobre cosas que a ellos les gusta mucho y la quieren y lo defienden. Y entonces hicieron dibujitos del río Ñorquinco, dibujaron los animales que tiene la abuela en la granja, unos árboles, el patio del abuelo, y ellos decían que eso eran cosas que querían mucho. Entonces la maestra le propuso hacer banderitas con esas imágenes. Hicieron bandera y después se comprometieron a defenderla. Y para eso plantaron árboles de allá, no me acuerdo cuál era el nombre, pero bueno, maitenes plantaron como señal de compromiso directo. Y fue linda la fiesta porque supieron lo que es comprometerse con lo que se quiere. Y la patria para ellos no deja de ser el río Ñorquinco, ni el campo del abuelo, la granja de la madre, la escuela. Pero bueno, estuvo bárbaro, salvo que después la sancionaron esta maestra, las autoridades de educación rionegrinas, porque no habían hecho la celebración típica. Claro, la tradicional. Sí, claro. Exacto. Acá Agustín dijo que al final iba a leer, pero es importante ir viendo algunos comentarios de nuestros oyentes, no sé cómo serían. Porque se están matando con los comentarios. Están porque hay como unas locos. preguntas buenísimas para aprovechar que tienen que ver, si les parece, si están de acuerdo. Sí, claro. Bueno, desde ya que tenemos compañeros de toda la provincia, por lo que veo también algunos compañeros que son de Santa Fe, de provincia de Buenos Aires. Bueno, todos saludando y también contentos de tenerlos también en este espacio y por compartir. Así que mandan saludos, Juliana, Evinal, Guillermo, Leonardis, Rodolfo Omar, Ariel Viola. Bueno, paso directamente ahí, bueno, Néstor Bosdán, que es desde Uruguay, que manda también un saludo ahí, Alfredo. Y vamos directamente a la parte de las preguntas que Marcela Lencina dice, bueno, las mujeres y los hombres afrodescendientes de la historia, obviamente un comentario respecto a lo que estaban comentando hoy, ¿no? Del rol de las mujeres o no dentro de la historia. Eduardo Nocera, bueno, manda un saludo. Juliana Vinal dice, deberíamos pensar en cambiar los diseños curriculares para que se adecúen a lo que los chicos quieren saber y que no se repita el mismo relato siempre. Marcela Lencina preguntarnos porque hay diferentes sucesos y personas de la historia que no nos contaron. Acá hay como un ida y vuelta entre Juliana y Marcela que se van comentando entre ellas y Juliana le dice, me parece también a Marcela, exacto, porque mientras nos formamos como docentes muchos profesores repiten modelos viejos y temas como repetitivos, a lo que Marcela también le dice, lo que pasa es que desde que nacemos nos formatean de una forma, la escuela debe enseñarnos a preguntarnos todo, cuestionar autores, historias, hechos, imágenes, etcétera, etcétera. Juliana nuevamente dice, el alumno crítico y pensante lo vamos a lograr si seguimos persistiendo y si le damos voz a ellos. Reflexionar que toda esa historia es parte de uno y la historia no contada también. Si quieren, paro ahí y hace una reflexión y después hay unas preguntitas también. Bueno, voy a aprovechar ese comentario. Hay dos. Sí, creo que es necesaria una reforma curricular, sin dudas. No hay posibilidad de cambiar, de modificar las representaciones y los imaginarios que tiene la juventud si nosotros no incorporamos otros conocimientos, otros saberes y
y sigo manteniendo lo mismo, otros conocimientos que nos hagan repensar en un nosotros y en los otros de una manera diferente, ¿no? Ya esa escuela sarmientina se resquebraja, incluso este proyecto civilizatorio occidental ya no va más. Entonces, es necesario justamente establecer nuevas relaciones, nuevas identidades y articularlas para transformar, digamos, nuestra sociedad. No es posible cambiar un país si no cambiamos el sentido y las representaciones que tenemos, y la escuela es fundamental. Eso por un lado. Hay un autor que a mí me gusta y que se los recomiendo, que es el gran Enrique Dussel, el gran pensador de la filosofía de la liberación, que él dice que lo principal es cambiar el contenido, ¿no? Cambiar esas currículas, pero dice, ¿quién va a poder dar y quién va a poder enseñar eso nuevo que ni siquiera nosotros conocemos? Porque ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos de verdad, ¿sí? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Sí? ¿Qué identidad nacional construimos? Como yo decía hoy, ¿con qué componentes culturales? ¿Sí? Entonces, incluso recién que retomabas ahí, los varones y las mujeres afrodescendientes, ¿no? Otra gran raíz cultural silenciada, invisibilizada, ocultada, y negada por el discurso sarmientino, por el discurso mitrista, ¿no? Porque justamente quienes no se adaptaban a ese imaginario que no fue solamente constituido a fines del siglo XIX, como les digo hoy, sino que data de la época colonial, aquellos que no se identificaban y que no se asimilaban a los grupos dominantes como blancos, ¿no? Europeos, quedaron en una situación marginal, en una situación de exclusión, de silencio total, ¿no? Y hoy siguen siendo esos grupos que todavía se organizan y proponen otras formas de vincularnos, de relacionarnos, otros saberes que nosotros es necesario estar con esas comunidades, con esas organizaciones que vienen proponiendo justamente otras escuelas, ¿no? Otra forma de estar en este territorio tan heterogéneo. Sí, por ejemplo, con esta cuestión de la pandemia, coronavirus, yo veo la locura de los docentes por agarrarle la mano a estas formas virtuales de comunicarse, que los pibes la agarran enseguida. Entonces decían, ¿y antes por qué no lo trabajamos si los pibes lo agarran enseguida? ¿Qué problemas tenían? Bueno, no teníamos capacitación, no teníamos buenos sueldos. Hoy en Santa Fe están de paro los docentes. Y, y también a mí me parecía que yo le decía, no me importa tanto agarrar bien el Zoom como es. Pensemos qué vamos a decirle por Zoom ahora, cómo le vamos a pedir disculpas del mundo que le estamos dejando. Porque la docencia también, la educación tiene una responsabilidad en toda esta catástrofe que está pasando. Antes, o sea, era natural que pasaran estas cosas, se decía, ¿no? Como que, bueno, hay lugares en que llueve mucho y otros poco, como decía ese tipo. Y entonces era como cuestiones naturales, pero no es así. Nosotros en la escuela vemos lo que es el estratismo, lo que es los desmontes, lo que son, cómo se producen las inundaciones, y contamos que todo esto ha llevado también a esta situación, o simplemente estamos para cumplir la currícula, ¿no? Yo creo que hay que, por ahí, escuchar mucho a los alumnos, que ellos nos van tirando los temas que hay que tocar y retomar, y a partir de ahí leer otras biografías, otros materiales. Si no, estamos fritos, porque vamos a seguir con lo mismo, apenas volvamos a eso que viene, que no es la normalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, la otra vez leía desde el año 77, en un encuentro, el primer encuentro latinoamericano de pueblos comunitarios, de pueblos originarios, calificaron en el 77, denunciaron el ecocidio, ¿no? O sea, las muertes que producía la cuestión ecológica. En el año 77. Y denunciaron todas esas cosas de falta de respeto de la tierra, de pensarse como que descendemos de la tierra también, no solo de los barcos, y que hay que tomar entonces otra forma, ¿no? Pero bueno, el positivismo, la cuestión esta de explotar, el capitalismo, de ser individuales, todo esto ha obrado también
tiene que ver con esto que nos estuvo pasando. Y que por eso hay que revisarlo mucho. Pensar Sí. ¿cómo Incluso es? acá, perdón que te interrumpa, Alfredo, No. se propuso como forma de continuar esta segunda etapa, ¿no? Durante la pandemia, desde la virtualidad, desde el Ministerio de Educación, ¿no? Se propuso pensar en un eje articulador en las instituciones educativas donde el medio ambiente sea un eje central, ¿no? Que uno después pueda adaptarlos a sus particularidades y realidades en cada escuela, pero me pareció muy interesante porque justamente para pensar esta humanidad, ¿no? Como dice Susie Shock, esta humanidad en la que no queremos vivir más, ¿sí? No, que no queremos ser más, me parece fantástica esa noción de no ser, de no estar en esta humanidad porque ya no se soporta más, que es urgente repensar, como yo les decía hoy, la relación entre el ser humano con la naturaleza. Y eso debe hacerse de dos modos. Primero, entender que el ser humano no es un ser natural únicamente, sino que es un ser cultural. Y esto no significa soy mitad natural, mitad cultural, ¿no? Sino que está interrelacionado eso, ¿no? No puede estar separado. Y en cuanto a los contenidos, tampoco. Hoy nos pasa que en ese eje de medio ambiente hay muchas disciplinas que parece ser que no pueden estar, como ¿qué tiene que ver mi materia con el ambiente? ¿Qué tiene que ver mi materia con el planeta? ¿Cómo hago para transversalizar lo que enseño con este eje articulador, ¿no? Y por supuesto que hoy nos está enseñando la pandemia que no podemos entender, digamos, esta situación justamente del COVID, no solamente de una mirada sanitarista, sino que también las ciencias sociales deben atravesar, digamos, las problemáticas en las cuales estamos inmersos, ¿no? Desde la responsabilidad ciudadana, de las nuevas normas que tenemos que establecer, de las maneras que podemos vincularnos y habitar hoy los nuevos espacios, ¿no? Y esto es justamente lo que es el camino. La escuela ya no puede pensarse como disciplinas separadas, matemática por un lado, ciencias naturales por otro, sino que tienen que estar vinculadas, relacionadas, como así conciben el universo y el cómo los pueblos indígenas, ¿no? Es necesario ir hacia atrás, únicamente de esa manera, ¿no? Desde esas genealogías, esas trayectorias, ¿no? Como proponen los pueblos indígenas, ¿no? Esa filosofía del buen vivir, y no está separada la naturaleza del hombre, están todo el tiempo vinculados entre sí. Claro, y también tiene que, eso se ata de alguna forma cuando vos preguntabas, Guada, ¿cómo hacemos para recuperar la historia, ¿no? De dónde venimos. En los pueblos originarios lo que más se escucha y se respeta es la voz de los ancianos. Y acá, si el televisor está alto, se puede sentar en la mesa, en la cabecera, pero si está bajo lo corren al abuelo. Y el abuelo dice cosas viejas que no tienen nada que ver. Y allá lo escuchan, lo tienen cuidado. Las reuniones que hacen, las rogativas que se llaman, se hace una parte escuchando a los ancianos que cuenten su punto de vista, qué es lo que saben, y eso se transmite. Pero nosotros, si le preguntamos a los chicos, bueno, ¿quién era tu abuelo? ¿Dónde nació? Y no todos saben, porque ya eso es cosa vieja, ¿no? Ya no es un formato de televisión, por ejemplo. Hablar de dónde venimos y todo eso. Y eso es lo que se valora en el encuentro con uno también, ¿no? Que era la pedagogía artiguista, ¿no? Ahí Sí. está. Eso mismo justamente les iba a decir. Y también porque me gustaría que respondamos porque son un montón las preguntas que están realizando nuestros compañeros. Y hay una que había marcado que tenía que ver con eso. Que hay mucha sí, Malena gente, pregunta también. Malena Montenegro dice, ¿qué propuestas pedagógicas tendría Artigas hoy para la educación? Bueno, Marcela que saluda de Ezeiza, saludan desde Barcelona también. Marcela, lo que me interesa, por ejemplo, Marcela que escribe de Ezeiza es docente de nivel inicial. O sea, también la problematización de tratar de llevarla, porque por ahí nosotros lo conversamos más en un nivel por ahí más, no sé, secundario, a nivel superior, y cómo llevar las propuestas también a todos los niveles
de la Pero educación. cuando estamos hablando de revisar nuestras prácticas desde la formación, es de donde salen nuestras docentes, tanto para todos los niveles. Y tiene que ver un poco con eso, con el contenido y con ese tránsito que hay entre lo que la historia estudiada, investigada y la formación que tiene luego que hacer uno. Que esto no es solamente de los profesores como Guadalupe, como de los de ciencias sociales. Yo siempre insisto en eso, pareciese que siempre las efemérides o las cuestiones que tienen que ver es para el profe de historia. ¿Vieron como cuando la lectura y la comprensión lectora es para el profe de lengua? Bueno, es un tema que tiene que abordarse de modo transversal y tenemos que revisarlo porque la trayectoria formativa que tienen los chicos del nivel inicial al último nivel, de modo todos los años se ve lo mismo, los mismos contenidos de la misma manera. Y resulta que luego a un nivel superior vos querés ahondar en detalle, vos decís, si lo vienen dando en todos los niveles. Y no sé, no es un saber que ya están los chicos, pero ¿por qué? Por el modo en que se llevan a cabo. Es algo que nos compete a todos, pero que a la vez tampoco no nos hacemos cargo. Y claro, solo cuando nos toca preparar el acto. Una maestra de nivel inicial se preocupa, ¿por qué? No por el contenido y por buscar, sino va a buscar y va a tratar de decir, a ver, ¿de qué se van a disfrazar los pibes? A ver si los padres se comprometen. ¿De qué forma voy a vestir el aula? ¿De qué me voy a disfrazar? O sea, ¿qué vamos a cantar? Y creo que tiene que ver desde todo esa formación. Todos nos tenemos que hacer cargo de esa parte. No sé, También, es lo que... que los institutos de formación docente es importante porque vienen nuevas camadas de gente que ya no respetan tanto al docente, sino que lo interpelan, le preguntan, ponen cuestiones de intención. Y también es responsabilidad de los historiadores. A veces cuando vamos a los encuentros de historiadores, nos encontramos que hay una discusión por la cantidad de rifles que tenía uno y el otro, por los suministros, por las fechas, y eso queda ahí, queda guardado en el conocimiento académico y no en la transmisión. Por eso, yo no soy maestro de historia, soy periodista, pero me gusta esta cuestión de divulgar lo que hacen los historiadores, porque si no, muchos, pero muchos se quedan en los documentos, la fecha, exacto. no llega a la escuela eso. Ese es el problema de la historia investigada, el tránsito de la historia investigada a la historia que se enseña. Y ahí está uno de los obstáculos mayores con los que estamos, porque si no, siempre seguimos agarrando, nos validamos de las mismas cosas, de los mismos documentos y de todo. Y lo mismo que el problema que se encuentra hoy el historiador, como vos bien decís, que es más bien de competencia del historiador, es el mismo que sigue teniendo el docente, que le toca preparar el acto y que va al kiosco y compra la revista para preparar. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos pasa? Es decir, que nos pasa a todos, nos atraviesa a todos. Y así como ahora en la cuestión del medio ambiente, el cuidado, el tema de las ESI y como fue el tema de los pueblos originarios, estamos en ese cambio, en esa transición, que va a llevar un tiempo, porque como todo, y tal vez también lo que está instituido y el cambio, la resistencia, como siempre ha sucedido. Y yo creo que estamos en eso, en ese cambio, en ese momento histórico. Por eso que hay que súper aprovechar. Ahora justamente le podemos decir que queremos salir de las aulas un rato, que queremos llegar a los territorios, de ver cómo escuchar a la gente donde vive en la región, ver qué come, qué comenta, cómo vive, y así nos acercamos, y no hace falta buscar en Wikipedia, que es un resumen de pavada. O qué comían los indios como estudiábamos, ¿se acuerdan? Según por regiones, o cómo se vestían, cómo hacían su... Sí, muchos cuesta entender que hay que estudiar desde lo cercano y del espacio, ese espacio transitado, lo regional. Vos imaginate que lo que buscar en un libro que nos ofrece el espacio, como hablábamos el otro encuentro que hablábamos con Burló, con Rubén, con el profesor. Viste que él habla de dónde se llevó a cabo el encuentro entre Ramírez, bueno, a dónde fue Artigas, y mostrar con experiencia del espacio, el espacio que uno vive, que siente, que está en los lugares. Nosotros este año estamos en el bicentenario de la batalla de Cepeda,
de la República de Entre Ríos, 1820, del Tratado del Pilar, y bueno, y desde SADOP y desde la parte de la Secretaría de Cultura y Educación se propusieron trabajar a modo de efemérides, pero trabajarla en la construcción desde nuestra identidad y con nuestros propios elementos, como decimos, que está buenísimo, porque los docentes lo que nos pasa, ¿cuántas veces estudiamos, como decía, los otros aborígenes, los otros indios que llamábamos, y no conocíamos de las culturas de nuestros pasados, nuestros pobladores y nuestros pasados, los indios, nuestros abuelos, no sé cómo decirles? Sí, tiene que ver con, hay un filósofo que a mí me gusta y que siempre lo retomo, que es Rodolfo Kusch, que justamente él habla de poder pensarnos dentro de nuestro paisaje cultural, y eso es un gran problema que tenemos aquellos que vivimos, entre comillas, en el interior, ¿no? Que la historia enseñada sigue siendo centralista, los contenidos se siguen mirando desde el centro y la periferia, ¿no? Que sigue habiendo esos discursos antagónicos, digo, blanco, negro, género, sexo, digamos. Seguimos también entendiendo la realidad de esa forma dicotómica, ¿sí? De un lado y el otro, en vez de poder establecer relaciones entre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos entonces nuestra propia historia, nuestra memoria colectiva? Y para eso tenemos, como decía Alfredo, indagar, preguntar, cuestionar, ¿no? Ir hacia esos otros lugares que no reconocemos. Lo que pasa es que es mucho más cómodo mantenerse con ese manual viejísimo y retomar, ¿no? Esas páginas, porque el acto me parece pesado, incómodo, insoportable, porque mejor que lo hagan los de historia, como si no vivieran, ¿no? En este mundo, como si no tendrían que pensarse como ciudadanos o ciudadanas, como si no tuvieran una responsabilidad, como si no se vincularían con los otros, ¿no? Entonces, digo, ¿qué tipo de realidad estamos pensando? ¿Qué tipo de mundo queremos dejarles a nuestros niños, niñas y niñes, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos construir? ¿Una más igualitaria, más justa, más equitativa? ¿O seguimos profundizando la desigualdad, el racismo, la discriminación, la exclusión, ¿no? En detrimento de que se favorezcan unos pocos en merced de un montón de otros. Digo, nos implica pensarnos nuestro rol social como educadores, nos implica pensar una pedagogía abierta, una pedagogía decolonial, incluso una pedagogía feminista, que reconozca las memorias de todas las mujeres que en este territorio, digo, a lo largo y a lo ancho de México hacia el sur, digo, han puesto el cuerpo y siguen con esas marcas y esa herida colonial, sobre todo hablo de las mujeres campesinas, rurales, indígenas y afro, ¿no? Que justamente no, hace tiempo que nos vienen proponiendo otras formas de vivir y que sabemos que tanto como sujetos que estamos dentro de estas instituciones que siguen resistiendo, porque fíjense que la escuela sigue estando de pie, sigue siendo una de las instituciones que a pesar de los cambios y las transformaciones que ha vivido la sociedad, incluso hoy con el avance de la tecnología, sigue proponiendo, sigue siendo el lugar ideal para pensar otra vida posible. Entonces, ¿cómo como sujetos educadores, como aquellos que estamos incidiendo en la realidad de nuestros propios alumnos y alumnas y alumnas, digo, no podemos pensar la realidad de otro modo? Es urgente, es necesario, y incluso debatir acerca de las políticas que se implementan en nuestro país. Parece ser que eso le corresponde a un sector, ¿no? Y después los chicos te preguntan, ¿qué es esto de la ley de humedales? ¿No? ¿Qué es la ESI? ¿Por qué qué es la perspectiva de género? Claro. ¿Sí? Parece que eso se puede discutir en los medios de comunicación y que la escuela no puede estar abierta a esos intercambios. Tienen miedo de aquello que puedan decir los chicos, de aquello que puedan poder poner en palabras. No hay que tener miedo, hay que generar y dejar de ser el maestro apóstol al cual Sarmiento aludía, ¿no? El intocable, el docente que estaba por arriba y los alumnos por abajo, con una distancia no estrecha. No, tenemos que ser docentes afectivos, amorosos, cercanos, ¿no? Que generemos otros vínculos más solidarios y más justos. Si no, no es posible transformar la realidad en la cual vivimos. Vamos a mantener este mundo moderno, posmoderno, occidental y civilizatorio que quieren unos pocos, ¿no?
Entonces, es urgente también. ¿Cuál sería, Alfredo, para Sí. muy, muy interesante y muy acertado lo que decís, totalmente compartido, Guadalupe, y es lo que buscamos en estos espacios y en otros de los cuales participamos? A mí me gustaría que Alfredo, como para ir cerrando y dando respuesta también, y en respuesta a lo que vos planteás también, Guadalupe, ¿cuál sería ese otro modelo? ¿Cuál sería ese otro modelo que lo buscamos en el proyecto de Artigas, en esa pedagogía de la patria, o esa escuela de la patria, esa pedagogía del fogón y de las churrasqueadas, que no fue considerada como sistema educativo porque por la falta de método y normativa, pero que proyectó una dinámica de pedagogía que, si bien no estaba encerrada en las aulas, hoy no estamos en las aulas, sino que corrió en esos fogones, en esas mateadas, en esas churrasqueadas, como estamos ahora nosotros con el mate, y que como estrategia de lucha armada desde la ética del ideal artiguista. Contanos y reflexionemos en torno a eso, que no podemos dejar afuera. Hay un filósofo oriental que vive en Piriápolis, que es Leonardo Rodrigo, sí, ¿cómo se llama? Maglio. Leonardo. Sí, Leonardo Rodríguez Maglio, que dice, que marca muy bien dónde nacen estos distintos proyectos, ¿no? Cuando en el Río de la Plata, la parte de los porteños pensaban en apoderarse de lo que había dejado el virreinato y seguir dominándolo ellos, ¿no? Y seguir administrándolo y seguir con los beneficios que dejaba el virreinato. Y del otro lado surgió otra cuestión diferente, que era que poder ser más libre, manejar, poder participar, incluir, y ahí se dividieron esas dos filosofías, ¿no? La de los porteños y la filosofía artiguista. Que tenía un problema, la filosofía artiguista, militares. Y hay un documento de agosto de 1816 donde el mismo Congreso proclama el fin de la revolución, el comienzo del orden. Ya, basta de tumultos, basta de exigencias populares. Ahora tenemos que imponer el orden y se terminó la revolución. Cuando uno crea que una declaración de independencia empieza la revolución, ellos la querían terminar. Pero bueno, eran esas concepciones, ¿no? Exacto. El temor de cómo lo estaban viendo en el mundo, que teníamos que lograr la independencia de una buena vez porque solamente íbamos a quedar como un grupo de gauchos alzados. Sí. Y bueno, y por ejemplo, hay un hecho que la otra vez leí sobre la participación de la mujer en 1816, ¿no? En la de Artigas participaron, pero en 1816 figuran dos mujeres únicamente. Una virgen de no sé dónde, que estaba en la sala y que la nombraban, y después... El Carmen, la Virgen del Carmen. Bueno, no sé, no tengo, por ahí no llevo bien el padrón de mi hija. Y después, la otra era una hija de un acaudalado que fue elegida reina del Congreso de Tucumán. Cuando todavía no había reinos, no había mis tal, mis cosas, como se puso después. Y la mina, la Miss, después, con el tiempo, terminó siendo la directora de la Sociedad de Fomento y Caridad de Tucumán, ¿no? Ahí se ve un poco el perfil que tenía, ¿no? Después Artigas, el movimiento que tiene que ver con Artigas es esa cuestión de independizarse no solo de Portugal,
de España, también de los porteños, ¿no? Por esa cuestión. Y cuando llamó a participar en una confederación, y los porteños no querían, porque ellos querían tener el poder y tener la decisión sobre todo. Y Artigas, en momentos como este, que preguntaban por ahí qué haría en este momento Artigas, lo que puso fue proponer que la escuela fuera, como decían recién, no solo de contenido científico, sino hablaba del fervor revolucionario. Cuando inaugura la biblioteca de Montevideo, en 1813 creo que era, ponen una frase, sea el oriental ilustrado valiente. y valiente. Pero la misma frase la ponen después como contraseña del ejército, las tropas. O sea, la contraseña para diferenciarse, y si uno llega tarde, porque estuvo tomando birras al cuartel, decía la contraseña y lo dejaban pasar. Y ahí Adriana Figueroa marca que, ahí se marca que con la educación se hace la revolución. Entonces, también empezamos a pensar que no conviene una educación revolucionaria, y sigamos con los viejos moldes, ¿no? Esta cuestión de que los pueblos eran autónomos, que se reunían en asamblea, que eran libertarios, con una participación marcada de los naides, como decimos ya, la frase esa de naide es más que naide, demostraba una horizontalidad y una cuestión muy libertaria y muy participativa. Por eso lo siguieron todos los atorrantes de los gauchos, los indios, los afros, y eso era lo que temía Buenos Aires, sobre todo, que no les permitía hacer negocios a su favor con el exterior, ¿no? Y esta Escuela de la Patria, como bien vos decías, que no tenía no había protocolos, digamos, como ahora, se basaba en eso, en educar porque se trataba de una patria en armas, un pueblo en armas, y había que educar y pensar en el ciudadano, el tipo que respetara a la comunidad, que respetara los valores de todos. Ahí Alberto Umpierre, también investigador uruguayo, habla del nosotros regional, más allá del otro, del nosotros, que nos vincula. Esa era un poco la línea, pero bueno, eso después cayó porque el comercio y los intereses eran muy fuertes. Pero tampoco dijo no ser. El otro día que tuve una charla, hubo un encuentro desde Paraguay, por Zoom, que duró 5 horas. Y porque la gente participaba mucho y se quedaba escuchando, los contenidos contenían, digamos, por eso los mismos mayores se entusiasmaban. Y en algún momento Nocera dice que Artigas no perdió en la batalla con Buenos Aires, sino que fueron las intrigas, las traiciones, que no siempre se recuerdan, y cómo Buenos Aires le puso plata a varios caudillos para que hasta terminar echándolo a Artigas, los mismos que antes eran súbditos, ¿no? Y los únicos que nos acompañaron fueron los afros, los lanceros afros que cruzaron al Paraguay. Tanto es así el respeto de esos afros que el Día de los Hijos Descendientes de Afro se celebra el 23 de septiembre, que es el día de la muerte de Artigas, del reconocimiento, ¿no? Del reconocimiento a los Artigas negros, ¿no? Vamos a tener que organizar algo entonces para esa otra efeméride. Me van a correr. Sí. Porque yo soy como la profesora de historia acá de la institución. Estás poniendo tu impronta, Paola. Estoy poniendo mi impronta, dice, porque obviamente soy la que estoy tratando de poner estos contenidos que contengan desde el lugar que ocupo. Por eso digo, tengo otra efeméride el 23 de septiembre y sería buenísimo. Ya la empiezo a organizar y a diseñar, les aclaro. Vos mandale. Bueno, voy a pasar a leer un poquito de los comentarios, son un montón. ¿Quieren o seguimos? Sí. No, sí. Vamos a escuchar a nuestros compañeros que... Les pido disculpas, pero la verdad que la conexión hoy está un poco flaca y por ahí ha habido algunos cortes que han escrito ahí en la web, pero la charla queda completa, como yo la grabo de todas formas, en completo, sin problemas de corte, de audio ni de nada. Después va a quedar publicada en nuestra página, en la sección de webinars. O sea que de última, si les quedó algo suelto, quieren retomar algún concepto, lo pueden tomar de ahí. Bien, bueno, entonces, Ariel, que escribe desde Santa Fe, también dice: muchas veces sucede que no todos tenemos una historia contada de nuestros orígenes, no todos tenemos ese relato, y eso pone en duda el discurso de que descendemos de los barcos.
Muchos hemos descendido de barcos traficantes, de esclavizados de África también, y desde el principio de la conquista. Es importante, considero, poder conversar sobre la invisibilización de las poblaciones afrodescendientes y originarias como una manera de responder a esos relatos afectados por el relato blanqueador. Bueno, muy interesante la clase, nuevas propuestas para la educación integradora. Tenemos en cuenta, dice Lucas, tengamos en cuenta que la derecha argentina reivindica directa o indirectamente la filosofía sarmientina, por eso mismo quizás no sea tan fácil reestructurar la concepción de la escuela y los contenidos a desarrollar, ahí debemos dar la batalla pedagógica. Sí, Bueno, que Sebastián envía... ¿Sí? pedagógica y política, ¿Cómo? que es pedagógica y política Claro. la batalla esa. Sí, y perdón, incluso lo que decía Ariel me parece importante. Hay un concepto que menciona Alejandro Gibson, que no es solamente necesario construir y pensar una sociedad con justicia social, sino también con justicia cultural. Y me parece bárbaro eso de pensar en una reparación histórica, incluso económica, a esos sectores que fueron excluidos y son invisibilizados todavía del relato oficial, ¿no? Esa idea de justicia cultural apunta a revertir esas desigualdades históricas con ese horizonte uniformante o homogeneizador, ¿no? de esa oligarquía de fines del siglo XIX y pensar en otros horizontes democráticos que incluyan una cultura de la justicia justamente y que no solo en situación de igualdad de derechos, sino que también una igualdad entre todos los sectores, entre todos los seres humanos. Y me parece fundamental hablar de justicia cultural y no solamente de justicia social, reivindicar a esos sectores que son históricamente invisibilizados y que hoy no solamente son invisibilizados del relato oficial, sino también son negados de derechos humanos, ¿no? Como la salud, la educación y el trabajo, y que son los sectores que hoy los que peores la pasan en esta circunstancia. Claro, Bien. porque hubo un genocidio que también es cultural. No solo mataron a sus antepasados, sino que borraron la historia. Y esto es complicado. El historiador Daniel Cantero de Misiones dice que los pueblos tienen derechos a historia, ¿no? Relacionando con esto. Derecho a la historia, saber de dónde venimos, quiénes somos. Justamente en este país donde la identidad es un problema muy grande, donde el robo de identidad, la mentira sobre la identidad, el tratar de acabar con la identidad de algunos, es medio como que nos atraviesa nuestra historia, nuestro pasado y nuestro presente, ¿no? Perdón, Agustín. Bueno. Sí, no, Sí. yo sigo porque estamos como no saben la cantidad de comentarios. Después, si quieren, pueden volver a nuestra página de Facebook y les comentan en todo caso a los compañeros que van dejando. Porque, bueno, escriben también de Recreo, Santa Fe, Sebastián dice: felicitaciones, muy interesante el enfoque, es necesario conocer la diversidad cultural y la cosmovisión de la interculturalidad. Me salió medio trabado, pero desde la interculturalidad para convivir y así cultivar el resurgimiento de nuestra verdadera identidad, fruto de la convivencia de esas culturas y saberes. Hoy pareciera ser la militancia de esas perspectivas la única manera de provocar una nueva currícula. Pamela dice: recuperar los discursos de quienes resistieron y aún resisten. Así, ahí está el germen de la transformación, siempre en tensión con la fuerza reproductora de la escuela de Sarmiento. Marcela Lencina: visibilizarlos, los pueblos originarios, los afrodescendientes, reflexionar de nuevas miradas. Las convenciones hechas para llamar los pueblos originarios afrodescendientes ya no son indios ni negros, debemos cambiar términos que son discriminatorios, así como actividades que ya no van en distintas efemérides. Bueno, Malvina, también la compañera de SADOP, del Consejo Directivo, dice: claro, no se habla de los orígenes. Marcela nuevamente dice: la Ley Federal de Educación dice que trabajemos en la diversidad e igualdad, lo hacemos, como una pregunta, ¿no? Tenemos que plantearnos qué es la diversidad, empezando por el respeto hacia las diferencias. Bueno, también está Sara Liponeski, también la Ahí, compañera Sara, allá desde Paraná, que es la Sara, directora del ahí me museo. escribió y manda saludos y apoyando esta iniciativa del sindicato, me había escrito en el teléfono también, excelente iniciativa de SADOP y el nivel de las intervenciones de los compaisanos, artiguistas de Santa Fe, me gustaría hacer un comentario, dice ella. Así que sería bárbaro, vamos a ver qué es lo que comentó. Luego habla Imer Silva, confederalismo y democracia directa.
Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Eso fue derrotado por los masones como Sarmiento. Muy bien, Guadalupe, Marcela Lencina, bueno, hablaban de que no se escuchaba, después volvimos, y también importante que dice que es muy triste ver en el desconocimiento que tienen los jóvenes del país en donde viven. Muchas veces no saben distinguir una provincia de otra y mucho menos dónde están ubicadas, como así también ignora la historia de su tierra, sus descendientes. Esos fueron los comentarios que acompañaron el desarrollo. Bueno, muy enriquecedor el aporte, Silvina Naef. Gracias por todos los aportes, muy interesante escucharlo, hablar algo tan importante como nuestra historia. Ahí Alfredo, te mando un abrazo. Marcelo Ferrari, secretario de la Delegación Sur de SADOP Entre Ríos, quien estuvo en aquel momento y compartimos. ¿Te acordás que se había llevado las banderas de Uruguay a la biblioteca ya cuando hicimos Sí. el Marcelo? Y manda también por el celular, me escribe que reflexionar en torno a esto sigue siendo siempre tan vigente. Saludos para Alfredo, y pone: para Artigas la república, la independencia y la reforma agraria eran medios para un mismo fin, la felicidad pública. Defendía la generosidad y condenaba el egoísmo. La virtud del servicio público era la que le preocupa, y sostenía que los políticos deberían ser docentes encargados de formar a los ciudadanos. Y qué grande y oportuno. Bueno, un saludo y abrazos para Alfredo, bueno, y a Guadalupe, por supuesto. Marcelo Ferrari. Una cosita me quedó ahí. Sí, querido. Las provincias. Lo que pasa es que las provincias también fueron determinadas por acuerdos políticos. Y integran a veces una misma región, unos de una provincia y otros de otro, como pasa en la Mesopotamia, pero en la Argentina, no en el Tigre, entre algunos pueblos brasileños y pueblos correntinos, que, por ejemplo, para llamar por teléfono usan llamada local, y hay programas de radio que lo pasan en los dos idiomas, a pesar de que tienen diferentes lenguas, ¿no? Por eso también los límites son políticos, son arbitrarios, y la región era más que eso. Por eso cuando hablamos de un confederalismo hablamos de más de ciudades y provincias, de organizaciones autónomas que confluyan, ¿no? En pos de un bien. Hoy justamente es la efeméride 10 de septiembre de la concreción de la provincia de Entre Ríos, justamente, y que la provincia de Corrientes, hablando de esa revisión de nuestras efemérides. Y para no causar espanto, una cosita. Diga. El feriado hay que conservarlo, el del 11 de septiembre, ¿no? Menos mal que si no se estaba. Rompan todo. Estamos, es verdad. Nunca se le dice no a un feriado. Pero bueno, el 11 de septiembre también del 35 nació Francisco Machón, que es un historiador de la Tierra Colorada, de Misiones, que fue un tipo que se metió en el tema e investigó, se fue en canoa hasta las cárceles donde estaba Andresito para conseguir datos. Y muchos historiadores lo recuerdan mucho por el trabajo serio que hizo Machón. Y nació ese día, así que de última hacemos una... ¿Cambiamos como el 12 de octubre o no? ¿Qué pasó con el 12 de octubre? Sí, bueno, celebramos el 11 de octubre. Como podremos ponerlo. Sería bueno. Día, sí, o el 13 se puede celebrar el primer día de la recuperación. Estaría. Bueno, en lo personal yo quiero agradecerles esta participación, este aporte tan nutrido, este encuentro que hoy tenemos un poco, que está buenísimo, hacerlo desde nuestros espacios, ¿no? Que hoy es la escuela. No es el fogón y la churrasqueada. Alfredo, ya nos vamos a encontrar en algún otro momento, si Dios quiere, en algún otro encuentro, Guadalupe, como fueron las jornadas. Quiero contarles que SADOP participó por allá en el 2018 y también lo hizo antes. Ya parece que pasó un montón, ¿vieron? Estamos medio perdidos. Participamos y bueno, también tuve la posibilidad de participar en esos encuentros, y que son tan nutridos y valiosísimos, pero que no tenemos que esperar a hacerlo así, sino que en esta reunión de paisanos, mate por medio, y de estos espacios de reflexión que son sumamente interesantes, y bueno, y que es nuestro compromiso el de revisar nuevamente, como digo yo, esa historia.
Sí. Yo cerrando también quiero agradecer Paola y Agustín y a SADOP nuevamente, porque la verdad es que es súper necesario estos espacios de debate, de intercambio, de circulación de conocimientos, ¿no? Y finalizando esto retomando los comentarios de quienes están participando, a mí me parece fundamental, ¿no? Esas otras pedagogías que surgieron y que resurgieron, ¿no?, en nuestro territorio latinoamericano, y que decía hoy de Alfredo, ¿no?, de rebeldía, insurgencia, cimarronaje, ¿no?, de lucha, tanto de los pueblos originarios y después con los africanos y africanos que fueron esclavizados en este territorio, tenemos una historia de memoria colectiva, tenemos una historia de lucha, de resistencia, de transgredir y subvertir la dominación, ¿no? Entonces, tenemos que sí o sí necesariamente retomar esas narrativas, retomar esas miradas, esas voces que han sido ocultadas por la historia oficial, por el pensamiento colonial, por el pensamiento racista y patriarcal en el cual todavía seguimos inmersos. No hay otra posibilidad. Y hoy decía Sebastián un comentario que el proyecto tiene que ser intercultural. Y hay una de las grandes pensadoras del grupo de Colonial, que es Catherine Walsh, que justamente ella habla, ¿no?, de esta posibilidad de resurgir, como así lo hablan las bases zapatistas, ¿no?, de la posibilidad de construir un mundo nuevo y en el cual podamos sentir, podamos vivir, podamos disfrutar, podamos relacionarnos de otro modo, ¿no? Walter Mignolo va a decir con un paradigma otro. Claro. Y hay una frase que me gusta de mis compañeros y compañeras de Desvío La Raíz, que es una comunidad campesina de acá de Desvío Orijón, de Santa Fe, que los invito a que lo sigan, que son unos militantes y luchadores que proponen esto de cuidar la madre tierra, de producir de otra manera, ¿sí?, soberanía alimentaria, la cuida de los humedales, la cuida de esta segunda casa nuestra que es el planeta, ¿no? Y ellos dicen, desde la memoria, con la raíz entre los dientes y el amor como bandera. Así que con eso me despido. Totalmente. A mí me gusta mucho, uno aprende siempre estos encuentros de cómo leer todas las preguntas, opiniones o insultos que hayan vertido durante esta reunión, pero hay que dejarse de joder realmente, ¿no? Los estudios científicos de la Universidad de La Plata le dieron letra a Osvaldo Valles, nuestro gran maestro, en decir que el 60% de los argentinos teníamos sangre de comunidades. Y también vemos que muchos tenemos sangre afro, somos afrodescendientes. Lo que pasa es que son tan turros esto, que hasta para terminar con los negros, lo sacan de los censos. ¿No? Ya uno no puede decir soy afro o tengo descendencia afro, porque no. Ahora, en lugar de negros, están los trigueños, zambos, y hay un montón de denominaciones para que no estaran ni en los censos, ¿no? Y me parece que eso, esto que sacan los pibes, buscar otra historia, tiene que ver con... A mí mi madre, que no conocía, no cocinaba bien, sinceramente, cuando yo me portaba mal me decía, se te despertó el indio. ¿Cierto que lo han dicho de esa época de antes? ¿Por qué? Porque hacía hacer una barbaridad o una cosa rebelde o algo así. Y el dicho es, por algo tiene esa pinza, de cuando uno salta y se revela, lo que trata es de recuperar tierras, ¿no? Y no tomarlas como hizo Roca. En algún lado a nosotros nos salen esas raíces, ¿no? Tenemos mucho que ver. Son nuestros elementos identitarios, socioidentitarios, elementos culturales que tenemos que deconstruir para volver a construir, revisar, desandar tanto, Alfredo, que son los espacios que tenemos que converger todos para encontrar esa mirada, proponer nuestra mirada que sea desde nuestro propio lugar y seguro, no sea sesgada. Sí. También en esto hay un cambio, se ve un cambio para terminar, con algunos institutos que se han creado, con gente que se reúne. Esto nos da una gran oportunidad, que no hay que viajar, tampoco nos pagan una cerveza, pero bueno. Porque se puede contratar un delivery de acá de Rosario o de Santa Fe. Está buenísimo. Para la próxima. Nos da una oportunidad que antes no
que no siempre podemos viajar a un encuentro y que los medios nunca toman demasiado de eso tanto, y ahí uno también aprende porque comparte con los jóvenes, ¿no? Me acuerdo siempre, para ir terminando, de un joven de Santa Fe que estudiaba historia, no me acuerdo del nombre, no lo tengo por acá, ahorita acordaba, Guadalupe, que decía que él quería una formación no para ser erudito, sino para transformar. Exacto. Ignacio era Rapino, algo así. Y nos golpeó, porque eso está bueno, era un pibe de 18 años que estudiaba historia y que estaba podrido de los contenidos, y no ser solo un erudito, un historiador o un docente, sino conocer la forma de transformar la cuestión para vivir algo mejor, ¿no? Tal cual. Y bueno, y nuestro deber y nuestro compromiso como docente es no dejar fuera del currículo aquellos aspectos que fueron dejados ya y que y las voces, como por ejemplo de los sectores populares, los indios, los gauchos, las mujeres. Sobre todo, tener ese compromiso, que mucho más allá, hablamos un poco del rol, que más allá de ese currículum, que es el currículum oculto, que también uno puede hacer desde esos espacios y desde esos lugares, que evidentemente uno lo hace, independientemente a esos lineamientos y todo. Y sobre todo, entender eso. Me gustaría cerrar también con una que tiene que ver con lo de la mirada, el mundo que vemos, ¿cierto? Lo que observamos, según lo que pensamos y la enseñanza que muchas veces construye esas anteojeras. Justamente vos te pusiste anteojos ahora, Alfredo, y que tiene que ver un poco cómo nos proyectamos, ¿no? Ese modo de proyectar. Y la escuela que fue moldeando solo como correcto, solo uno, ¿no? ¿Y qué ves cuando me ves? Dice, la imagen que tenemos de otros pueblos y hasta de nosotros mismos está asociada a la historia tal como se nos contó cuando éramos niños. Sí. Ello deja su huella en nosotros para toda la existencia. Marc Ferro. Y ahí me acuerdo de la maestra de inicial o la maestra jardinera y de cuántas veces nosotros nos tratamos de representar, ¿no? Un estereotipo, un granadero, o ni hablar al que quería llegar a ser del Ejército Libertador y le tocaba ser realista, o ni hablar el que se tenía que pintar la carita con un corcho quemado de negro, sí, o la que nunca llegaba a ser una gran dama. Así que me parece que en esta ocasión está buenísimo, estamos en el camino, hemos avanzado un montón y tenemos que seguir. Yo les agradezco en nombre del Consejo Directivo de SADOP de Entre Ríos por la presencia de ustedes. Así que con paisanos, como diría Artigas, un saludo y bueno, y seguir compartiendo estos espacios. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, chicos, y un abrazo, un saludo también para todos los que están ahí conectados. Mañana en su día, vamos a ver ahora si lo seguimos festejando el 11 o no, pero bueno, de todas maneras, como ya lo tenemos instituido, mañana un gran saludo también a todas nuestras compañeras y compañeros que nos están siguiendo y que nos acompañan todas las semanas también. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Por tu laburo ahí. Gracias, compañeros. Adiós.